Muy buenas desde Melon Bytes. Otro maravilloso día confinado en casa. Hoy otra gran review de esto, pero antes dejarme contaros una pequeña historia. No soy de los que recuerda muchas cosas, ¿no? De cuando era muy pequeño, uno recuerda ciertos trazos, pero hay ciertas cosas que sí se te quedan grabadas, ¿no? Una de ellas recuerdo un campamento, un verano de esos típicos, que el colegio hacía un campamento, y yo quería una mochila. Fui con mis padres a la tienda y lógicamente yo me fui con mis ojos se fueron a la mochila, la más llamativa, la más grande. Y claro, uno tiene unos padres tan maravillosos que, bueno, accedieron. Aquella mochila no estaba pensada para mí ni para mi edad, pero a mí me daba igual. Yo recuerdo que, además, como era un campamento de bastantes días, ahí echamos de todo. Que si manta, que si cacharros de cocina, que si ropa, etcétera, etcétera. Cuando mi madre me puso esa mochila encima, yo creo que me fui de espaldas con ella. O sea, lógicamente la mochila era más pesada que yo. Y en ese momento dije, uy, esto no es como yo pensaba. Y ese uy me pasó luego con el tiempo más veces. Uno es joven, uno le falta experiencia, no sabe bien para qué es cada cosa, pero cada salida, con amigos, con familiares, pues uno quería cuanto más equipo mejor. Y si encima podía acceder a alguna marca conocida, pues quería esa marca, y un poco uno va experimentando. En la mayoría de los casos se da cuenta de que uno llevaba más cosas de las necesarias, llevaba cosas que no eran las indicadas, no llevaba cosas que debería haber llevado, y te lleva pues a pasar a veces malas experiencias. En su conjunto todas buenas, ¿no? Te quedan buenas experiencias, pero te das cuenta un poco de que lo más grande o lo más reconocido o ciertas marcas no es lo más importante, ¿no? Si lo importante era, una vez en la montaña, pasarlo lo mejor posible. Con esto quería haceros un poco un resumen de lo que yo considero es mi experiencia personal y lo que os traslado a veces en el canal. Que os olvidéis un poco quizá de las marcas, que miréis un poco de verdad qué es lo que vais a hacer y qué es lo que necesitáis, y a partir de eso elegir un material u otro. Yo al día de hoy, después de haber probado un montón de cosas y de haber tenido experiencia con diferentes marcas y materiales, sigo a veces equivocándome, sigo a veces rectificando. Y de eso va la review de hoy. Hace ya unos meses, ya ni recuerdo cuántos, tenéis por aquí arriba fue una presentación de esta mochila. Se trata de la 3F Tutor y la tienen en dos versiones, una de 26 litros y esta de 38. En su momento yo la compré con una idea de lo que iba a ser y tenía ciertas características que no fueron lo que yo buscaba. Y todo esto con el tiempo ha cambiado. Si os fijáis en los últimos vídeos en libertad, habréis visto que no me he separado de esta mochila. Y como muchas veces el utilizar una cosa e insistir en utilizarla es la que te da un poco un conocimiento de ese material. A ver, no vengo a rectificar mi opinión general, pero sí vengo a contaros hoy las cosas que sí me han gustado. Y antes de pasar a las buenas, dejadme contaros o repetiros las cosas que os dije en aquella review que no me gustaban.
Os dije como principal defecto este tipo de acceso. En vez de ser un tipo enrollable, que veo mucho más seguro y ajustable, pues es un tipo simple que me sigue sin convencer del todo. Otro detalle que os comenté fue el de los bolsillos. Como veis, son de velcro. Aquí llevo unos guantes y me siguen pareciendo un poquito endebles, un poquito pequeños. Sigo prefiriendo los de cremallera. Y otra cosa que comenté de esta mochila fue el tema de la correa de la cintura, que era, siendo la talla L, que es esta, muy justa. Claro, podéis decir algunos, bueno, es que también es tu culpa. Creo que para ser una talla L debería dar un poco más de centímetros. Pero esas eran básicamente las 3 cosas que no me gustaron de la mochila. Y entonces os comenté en su momento que relación precio, lo que ofrece, pues teniendo en cuenta esas desventajas, no lo encontraba un precio muy justo. ¿Lo sigo manteniendo al día de hoy? Un poquito. Creo que es un pelín cara para las características que ofrece. Pero vuelvo a insistir, hoy vengo a hablar también de las ventajas. Bueno, en el último año se puede decir que esta era mi mochila de excursión diaria, ¿no? La Lowe Alpine de 27 litros, la Aeon. Una mochila que está bastante bien, bastante cara. Ya os comenté, tenéis una review por aquí arriba de esta mochila. Y os comenté entonces que la conseguí en este color a un precio muy interesante. De los 119 o 120 que vale nueva, yo la conseguí comprar en 60. Coincide que es el mismo precio a la cual yo conseguí la Tutor de 3F. Que esta mochila es bastante más cara que la Tutor y algunas cosas técnicas puede ser superior, pero en otras creo que es inferior. Bueno, el caso con esta mochila es que funciona bastante bien. 27 litros es una buena capacidad para hacer una ruta larga. El caso es que cuando meto material para grabar vídeo, sobre todo en invierno, se me ha quedado un poquito corta. Un poquito corta porque yo, además de lo que llevo, pues tengo que llevar el trípode, tengo que llevar cámara, micrófonos e incluso muchas veces cosas extra para grabar. Y siempre me ha resultado una mochila bastante incómoda y he tenido que meter todo a presión. Ya que tenía la Tutor en el trastero, dije pues voy a utilizarla. Y la verdad que este invierno, además de meter ropa de abrigo, de meter el equipo para grabar vídeo y llevar comida y llevar un poco de todo, llevar trípode, incluso bastones, me ha resultado bastante más práctica, bastante más agradable de llevar que la Lowe Alpine. Y de ahí viene mi primera ventaja que veo sobre esta mochila, que es el confort. Parece mentira, pero el diseño que tiene es muy sencillo. Es una mochila rectangular que lleva dentro una especie de colchoneta aislante, la cual la hace muy cómoda, reparte muy bien el peso, y yo le he añadido una planchita de plástico para mantener un poco de rigidez. Las correas son bastante anchas y son muy cómodas. Tiene un pequeño apoyo lumbar. Las correas de la cintura son bastante simples, pero en su conjunto queda una mochila comodísima. Y ese es un aspecto que a lo mejor en las primeras impresiones que os comenté no tuve tiempo de probarlo lo suficiente. La segunda ventaja es que, aun teniendo bastante, cuando digo bastante es que tiene 11 litros más que la Aeon de 27, pero de verdad tiene muchísima más capacidad. En todo el invierno se me ha quedado un montón de espacio disponible y he cargado, Hay días que he llevado cosas y es mi segunda ventaja que os comento, es la gran capacidad. Tiene una capacidad enorme
y además los bolsillos, aunque no sean extensibles como pueden ser los de la Aeon, son más resistentes y tiene bastante capacidad con el frontal y los laterales. Tercera ventaja de esta mochila sobre otras que tengo, y se trata del peso. El peso, claro, estamos hablando de una mochila de 38 litros, bastante cómoda, que pesa solo unos 650 gramos. Y eso hablo con el respaldo que lleva incluido. 650 gramos con esta capacidad, pues es una gran ventaja. Pero claro, todo no es peso. Vuelvo a insistir, primera ventaja que os he comentado, la comodidad de la mochila. Y esa para mí es la fundamental. Cuarta característica que me gusta de esta mochila, y es la resistencia del material. Os pondré en pantalla los detalles, pero me parece, no lo sé, yo la he arrastrado por rocas, se ha mojado, he hecho perrerías y yo no consigo ver ni una sola marca. En este sentido le tengo que dar un gran aprobado. Y como quinta característica que me gusta de esta mochila es la versatilidad. En un día hacer una ruta con ella, ser una mochila tan ligera que la puedes llevar para una excursión de 2 horas, como con 38 litros, os digo, sobrados, poder ir a pernoctar por ahí sin ningún tipo de problema. Sí me ha llevado a hacerle un par de añadidos y poner las correas de una manera que sujeten un poco más la carga, como mencioné en el preview. Es bastante fácil adaptar la carga a lo que llevéis. Pues oye, como he dicho en un principio, tiene sus ventajas y sus defectos, pero considerando lo que costaba la Low Alpine, uno va viendo que el caro o barato es relativo. Y eso es todo por hoy, que nos vemos en el próximo vídeo.